Buenas noches, estimados estudiantes. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio de la ecuación de la elipse. Entonces nos dan una ecuación de la elipse y nos piden encontrar las coordenadas del centro, de los focos, de los vértices y de los extremos del eje menor, así como la gráfica de la elipse. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar el ejercicio recordando la ecuación de la elipse, que es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, esto igual a 1. Entonces esta es la ecuación de la elipse donde h y k representa el centro de la elipse. H y k es el centro de la elipse. El valor de a representa el diámetro mayor, y el valor de b es el diámetro menor. Entonces quiere decir que cuando el valor de a es mayor que el valor de b, entonces el diámetro mayor va a estar sobre el eje de la x. Y si b sería mayor a, entonces el diámetro mayor estaría sobre el eje de las y. Y si b sería mayor que a, entonces la ecuación de la elipse se expresaría de la siguiente forma: x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado, y esto sería igual a 1. Y entonces el a continúa siendo el diámetro mayor, ¿no? Entonces la ecuación de la elipse siempre hay que verificar cuál denominador es mayor, en a o en b, y de ahí identificar el diámetro mayor o el valor mayor, y nos vamos a dar cuenta que el diámetro va a estar paralelo al eje cartesiano correspondiente, x o y, ¿no? Siempre y cuando identifiquemos el mayor valor. Muy bien, entonces continuando con el desarrollo del ejercicio, vamos a iniciar con la ecuación que nos dan de datos: 2x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más y menos 1 igual a 0. Entonces vamos a desarrollar esta ecuación y darle la forma de la ecuación de la elipse. Entonces tenemos que, agrupando las x, 2x al cuadrado menos 4x más y al cuadrado más y, ¿de acuerdo? Agrupamos lo que es las variables x y lo que son las variables y. El menos 1 lo pasamos al lado derecho con signo cambiado, nos quedaría 1. A continuación factorizamos 2, nos queda x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado más, acá el y lo podemos expresar como 2 por 1/2, que sigue siendo 1, y multiplicado por el y, entonces sigue siendo la misma expresión, y esto sería igual a 1, solamente le estamos dando forma. De acá tenemos que 2 veces x al cuadrado menos 2x, acá podemos sumarle 1 a la expresión para formar un binomio al cuadrado, y para que no se altere la expresión, restarle también 1. Seguimos, sería más y al cuadrado más 2 veces 1/2, 2 por 1/2 por y. Acá también le vamos a sumar más 1/4 y le vamos a quitar 1/4 para formar un binomio al cuadrado. Entonces continuamos, esto sería igual a 1. Muy bien, entonces
por acá tenemos dos veces que multiplica a esto de acá sería x menos 1 al cuadrado menos 1 más esto de acá que sería y más 1/2 al cuadrado y esto menos 1/4 y esto sería igual a 1. Entonces este 2 multiplica a esta expresión y al número menos 1. Sería 2 veces x menos 1 al cuadrado menos 2 más y más 1/2, todo esto elevado al cuadrado, menos 1/4 y esto sería igual a 1. Entonces sería 2 veces x menos 1 al cuadrado más y más 1/2 al cuadrado, el menos 2, esto es igual, el menos 2 lo paso al lado derecho de la expresión con signo cambiado, y igual que menos 1/4 pasa al lado derecho con signo cambiado, sería 2 más 1/4 y esto sumado con el 1. Entonces tengo 2 por x menos 1 al cuadrado más y más 1/2 al cuadrado y esto sería igual a 2 más 1, 3, 3 más 1/4 sería 13 cuartos. Muy bien, todo esto de acá sería 13 cuartos. Ahora, como tenemos que darle forma a esta expresión, la forma de la ecuación del elixir, que sería x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado y esto igual a 1. Entonces vamos a multiplicar por 4 a toda esta expresión y también dividirlo entre el número 13, ¿no? Entonces multiplicamos a toda esta expresión, lo multiplicamos por 4 y lo dividimos entre 13. Y similarmente acá multiplicamos por 4 y dividimos entre 13. Entonces vamos a tener 4 por 2, 8. Sería 8 sobre 13. 8 sobre 13 por x menos 1 al cuadrado más este 4 sobre 13 también multiplica para este lado, sería 4 sobre 13 por y más 1/2 elevado al cuadrado. Y acá cuando multiplico 13 cuartos por 4 sobre 13 se va el 4, se cancela el 13 y me queda 1. Muy bien, entonces hasta acá estamos dando forma a la ecuación de la elixir. Entonces acá tengo 8 sobre 13 que podría expresarlo como 1 sobre 13 octavos. Entonces, dado que el 8 multiplica el 1, 8 por 1, 8 y me queda 8 sobre 13. Entonces esta expresión de acá y esta de acá vamos a denotarla de esta forma, ¿no? Entonces tendría 1 por x menos 1 al cuadrado sobre 13 octavos. Entonces el 1 en este caso ya no se coloca, se sobreentiende. Muy bien, y de acá tendría más, en forma similar, y más 1/2 al cuadrado dividido entre 13 cuartos. Y esto sería igual a 1. Entonces observamos en la ecuación de la elixir que tiene valores al cuadrado. Entonces vamos a darle forma a los denominadores obtenidos. Y la forma de sacarle al cuadrado es, le sacamos raíz cuadrada a la expresión y a la vez lo elevamos al cuadrado y la expresión no se altera, ¿no? Sacamos raíz cuadrada y a la vez elevamos al cuadrado. Muy bien, entonces finalmente el resultado de mi ecuación sería x menos 1 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 13 sobre 8 y todo esto elevado al cuadrado más y más 1/2 al cuadrado y todo esto sobre raíz cuadrada de 13 cuartos elevado al cuadrado y esto es igual a 1. Muy bien, entonces ya tengo ya una expresión similar a la ecuación del elixir. Entonces
la primera pregunta sería hallar las coordenadas del centro de la elipse, que sería la pregunta número 1, coordenadas del centro. Entonces la coordenada del centro sería coordenadas del centro de la elipse sería centro C y con coordenadas H y K. Entonces en mi caso el valor de H sería, dado que en la ecuación H está junto a la variable X, entonces en mi caso sería el número 1 y la variable K sería el valor que está restando con la variable Y. En mi caso tengo más un medio y como la fórmula dice menos, entonces este más un medio lo convierto en menos un medio, o lo que es lo mismo, el valor de 1 menos 0.5. Ese sería el centro de mi elipse. Ahora, continuando con la pregunta 2, me piden calcular las coordenadas de los focos de la elipse. Entonces, coordenadas de los focos. Entonces, para calcular el valor de los focos de la elipse, entonces tenemos que calcular la expresión siguiente. Entonces, tengo que la ecuación de la elipse es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, y esto sería igual a 1. Entonces, para calcular el foco tenemos que calcular el valor de C. El valor de C, vamos a graficar una elipse y vamos a graficar sus ejes aproximadamente. Muy bien, entonces tenemos que el centro de mi elipse es H, K. Tengo que mi vértice es A, acá es el valor de A. Y el valor de menos A va por acá. Por acá va el valor de B. Y por acá va el valor de menos B. Entonces, mi foco sería, este sería mi foco 1. Y este sería mi foco 2. Por acá sería el valor de C. Y por acá sería el valor de C. Entonces, según el elipse se cumple, este es mi eje mayor. Y este sería mi eje menor. En un elipse se cumple que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces es importante calcular el valor de C, debido a que me va a ayudar para encontrar las coordenadas de los focos. Muy bien, entonces nosotros tenemos nuestra ecuación, que es la siguiente que hemos encontrado: x menos 1 al cuadrado, sobre raíz cuadrada de 13 octavos al cuadrado, todo esto al cuadrado, más y menos, en este caso más un medio, y más un medio elevado al cuadrado, sobre raíz cuadrada de 13 cuartos, todo esto elevado al cuadrado, y esto sería igual a 1.
Entonces de acá podemos identificar que entre 13 octavos y 13 cuartos el mayor valor corresponde a 13 cuartos. Entonces podemos determinar que el eje mayor de esta elipse se encuentra paralela al eje Y. Entonces mi ecuación de la elipse sería de la forma siguiente. Sería x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k cuadrado sobre a cuadrado, y esto sería igual a 1. Entonces de acá calculo c, que es c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado, donde el valor de a sería, este valor de acá sería raíz de 13 cuartos, y el valor de b, que sería este de acá, sería igual a raíz de 13 octavos. Entonces c cuadrado es igual a al cuadrado, sería raíz de 13 cuartos elevado al cuadrado, menos raíz de 13 octavos elevado al cuadrado. Entonces, desarrollando, tengo que c cuadrado es igual a, se va a la raíz cuadrada, o el exponente con la raíz cuadrada, me queda 13 cuartos, menos, se cancela el exponente con la raíz cuadrada, 13 octavos, y esto me va a resultar, factorizando 13, un cuarto menos un octavo, c cuadrado igual a 13 veces mínimo común 8, 8 entre 4, 2 por 1, 2, menos 8 entre 8, 1 por 1, 1. Esto sería 13 por 1 octavo, por lo que es lo mismo, c cuadrado igual a 13 octavos. Entonces c sería igual a raíz cuadrada de 13 sobre 8. Muy bien, tengo el valor de a, tengo el valor de b y tengo el valor de c. Entonces puedo calcular las coordenadas de los focos. Entonces, acá sería el valor de a. Muy bien, acá calculando tenemos que el valor de a es igual a raíz de 13 cuartos. El valor de b es igual a raíz de 13 octavos. Y el valor de c es igual a raíz cuadrada de 13 octavos. Tenemos que el valor de a es raíz cuadrada de 13 cuartos, que sería igual a 1.8. El valor de b, que sería raíz cuadrada de 13 octavos. Entonces, haciendo los cálculos, sería igual a 1.27 o 1.3 redondeando, y el valor de c, que es igual al valor de b, que sería 1.3. Entonces tenemos los valores de a, b y c, y recordando que el diámetro mayor de la elipse va a estar ubicado en el eje de las ordenadas, ¿no? Debido a que en el denominador tiene el mayor valor. Entonces podemos ir graficando aproximadamente el eje XY, podemos ir graficándolo de la siguiente forma. Entonces vamos a trazar el eje XY. Este sería el punto 0 del eje de coordenadas cartesianos, el punto 0, y tenemos que ubicar una elipse con las características indicadas, es decir, nuestra elipse sería con el diámetro mayor paralelo al eje de las Y, ¿no? Al eje Y,
y este es el eje X. Entonces nuestra elipse tendría estas características, donde nuestra elipse va a tener un eje mayor que lo podemos denotar de la siguiente manera. Un eje mayor tendría un eje menor que también sería paralelo al eje X. Aproximadamente así. Vamos a ubicar bien el centro de la elipse. El centro de la elipse estuviera por acá. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que, ya sabemos que este punto de acá es el punto 0 del plano cartesiano del eje XY, el corte del eje XY, el punto 0. Tenemos que el centro de nuestra elipse es este de acá, este punto de acá, que ya lo tenemos también calculado por acá arriba. Tenemos que ese punto es 1 y menos 0.5. Tenemos que este centro de la elipse es 1 y menos 0.5, es decir, tiene el valor de 1 en el eje de las abscisas, esto sería 1, y en el eje de las ordenadas tendría menos 0.5, ¿de acuerdo? Entonces tenemos de esa forma. Vamos a arreglar bien por acá esto. Esto sería el punto 0. Entonces vamos a ponerlo por acá. Esto sería el punto 0. Muy bien. Este sería el punto menos 0.5 y este sería el punto 1. El centro de la elipse es 1 y menos 0.5. Este sería el centro de la elipse. El centro de la elipse. Muy bien. Ahora nos piden las coordenadas de los focos. Los focos sabemos que un foco estará por acá. Vamos a calcular en este momento F1, o vamos a ubicarlo en este momento, y este sería el foco 2. Foco 2. Muy bien. Entonces en una elipse sabemos que el foco está determinado por la letra C minúscula, que en nuestro caso hemos calculado que es 1.3. 1.3, es decir, desde el centro de la elipse, tenemos que el valor del foco es 1.3 a partir del centro de la elipse. Entonces todo este valor de acá hasta acá vale 1.3. Pero para determinar la coordenada del foco, a este valor de C, este es igual a C, este es el valor de C, que es desde el centro de la elipse hasta cada foco. Este de acá también vale C, hasta acá arriba. Este también es el valor de C, igual a 1.3. Entonces sabemos que los focos están ubicados desde el centro de la elipse hacia el punto de los focos, hacia cada foco. Entonces, para determinar la coordenada de acuerdo al plano cartesiano, entonces ubicamos primero en el foco la abscisa, que sería X, en este caso la abscisa sería 1, debido a que está en el eje mayor que pasa por el centro, que tiene coordenadas 1 y menos 0.5, entonces la abscisa del foco también sería 1, y la ordenada
del foco, ¿no? En coordenadas cartesianas sería este valor de acá. Este valor de acá. Entonces la ordenada del foco sería este valor de acá. Este valor de acá, que sería 1.3 menos este pequeño valor de acá, que es precisamente menos 0.5, que es el centro, que es la ordenada del centro de la elipse. Pero como valor absoluto sería 0.5. Es decir, voy a restar 1.3, que es el valor desde F1 hasta C. Voy a quitarle 0.5, que es el valor de la abscisa del centro de la elipse. Entonces sería 1.3 menos 0.5 me da de valor 0.8. 0.8 va a ser la ordenada del primer foco. Para el caso del segundo foco tengo F2, que también va a tener la misma abscisa, que sería 1, pero va a tener de ordenada, va a tener el valor de 0.5, que viene desde el eje X, 0.5, y le voy a sumar el valor de C, que es desde el centro de la elipse C hasta el punto del foco F2. Entonces voy a tener 0.5 más 1.3, que sería 1.8. Pero como está por debajo del eje de las X, sería con valor negativo. Entonces esto sería menos 1.8. Muy bien, entonces a la pregunta coordenada de los focos, tenemos la respuesta coordenada de los focos F1, 1, 0.8 y el foco 2 tiene como coordenadas 1 y menos 1.8. Perfecto. Asimismo nos solicitan calcular las coordenadas de los vértices. Esto ya está, coordenada de los vértices y las coordenadas de los extremos del eje menor. Entonces la coordenada de los vértices va a ser las coordenadas de los extremos del eje mayor. Entonces en nuestro caso sería estos valores que vamos a señalar acá. Desde acá hasta acá sería el centro de la elipse, y esto tiene también, vamos a segmentarlo de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, desde el centro de la elipse hasta este extremo, que sería el primer vértice, lo llamamos vértice 1, y el extremo inferior sería del eje mayor, sería el vértice 2. Este es el eje mayor de la elipse, y este de acá sería el eje menor. El eje menor. El eje mayor de la elipse, desde el centro hasta el vértice 1, que es el extremo, uno de los extremos del eje mayor donde corta con la elipse, este valor de acá sería el valor de A, hasta acá abajo. Muy bien, y sabemos que este valor pequeño de acá sería 0.5 como valor absoluto. Entonces, para calcular la coordenada del vértice 1, en el eje X tenemos que es el mismo valor de 1, y en el eje Y sabemos que es la diferencia entre el valor de A con 0.5 como valor absoluto, ¿no? Porque menos 0.5 es la coordenada, como coordenada que está por debajo del eje de las X, ¿no? Entonces la ordenada del vértice 1 sería el valor de A,
que lo tenemos también calculado, que es 1.8 menos 0.5. Entonces sería 1.3. Este sería la coordenada del vértice de la elipse, que corresponde al eje mayor. Entonces ahora vamos a calcular la coordenada del vértice 2, que sería como abscisa igual el valor de 1, y como ordenada, o sea, el valor en Y, tenemos que desde el centro hasta el extremo del eje mayor, desde el centro, que es C, hacia abajo, también sabemos que en valor absoluto es el valor de A. Y el valor de A sabemos que es 1.8, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, 1.8. Entonces, este valor de A sumado con esta ordenada de acá, que es 0.5 en valor absoluto, sería 1.8 más 0.5, que nos da 2.3, pero con valor negativo, menos 2.3. Esa sería el otro vértice. Entonces la pregunta 3, que sería coordenadas de los vértices, sería lo siguiente: sería el vértice 1 con las coordenadas 1 y 1.3, y el vértice 2, que sería las coordenadas 1 y menos 2.3. Perfecto. La otra pregunta es coordenadas de el eje menor. Coordenadas de los extremos del eje menor. Extremos del eje menor. Las coordenadas de los extremos del eje menor, entonces sería lo siguiente. El eje menor es este de acá. Entonces el punto donde se encuentra la gráfica del elipse con el eje menor, ese sería la coordenada de los extremos del eje menor. Sería M1, le denominamos, y al otro lado también le vamos a denominar como M2. Muy bien. M1 tenemos como abscisa tenemos, este es el valor de B, ¿de acuerdo? Cuando tenemos la elipse, recordemos, cuando tenemos la elipse, y que es una elipse con el eje mayor, ¿no?, paralelo al eje X, o perdón, al eje Y. Esta es una elipse paralela con eje mayor paralelo al eje Y. Entonces tenemos que este es el centro de la elipse, este es el foco 1, este es el foco 2. Tenemos que este valor de acá es el valor de A, este también es el valor de A, y tenemos que el valor de B es este valor de acá hasta el extremo de la elipse, el eje menor. Este sería el valor de B y este también sería el valor de B, ¿de acuerdo? Entonces en nuestro caso tenemos que la coordenada, como tenemos que nuestro centro está en 1 y menos 0.5, tenemos que en el eje X, que empieza en el plano cartesiano, empieza en 0, entonces hasta el punto C en el eje X sería el valor de 1. Entonces hasta el punto del centro del elipse sería el valor de 1, y a este 1 le tenemos que sumar el valor de B, que sería el valor que está por acá,
desde el centro del elipse hacia el punto extremo del eje menor, ¿no? Este es el eje menor. Ya, entonces a 1 le tenemos que sumar b, que nos da como valor 1.3, es decir, 1 más 1.3 sería 2.3, 2.3 en el eje de las x, y en el eje de y como valor de ordenada o valor en y tenemos el valor de menos 0.5, dado que menos 0.5 está en el mismo eje menor. Menos 0.5, y el otro vértice que está en el otro extremo, que es este de acá, tenemos que como abscisa tenemos lo siguiente. Tenemos que el valor de b es este de acá, desde el extremo del elipse en el eje menor hasta el centro. El valor de b, que sería el valor de b 1.3, y a este 1.3 le tenemos que quitar el valor de la abscisa, es decir, 1.3 menos 1, que es este hasta acá es 1, ¿no? Que corresponde también con el centro del elipse, tiene como abscisa 1, entonces a b tenemos que restarle 1 y nos da 1.3 menos 1, 0.3, pero como está para el lado izquierdo sería negativo, menos 0.3, y el valor de la ordenada o el valor en y sería el mismo que el del centro del elipse, menos 0.5, menos 0.5. Entonces la respuesta de esta pregunta sería, coordenada de los extremos del eje menor, sería M1 2.3 y menos 0.5, y la otra coordenada del extremo del eje menor sería menos 0.3 y menos 0.5. Muy bien, y por último nos dice en la gráfica que tendríamos que esta sería la gráfica, que está un poco trabajada, pero podríamos dibujarla por acá de esta forma. Trazamos nuestro eje XY, trazamos por acá, listo. Entonces vamos a más o menos ubicarla. Ahora tenemos también que ubicar la recta paralela el eje mayor y el eje menor. El eje menor también por acá. El eje menor también por acá. Vamos a la elipse también, ubicarla en su centro, aproximadamente por acá. Muy bien, entonces tenemos acá que este es el eje X, este es el eje Y, este es el centro del plano cartesiano, este es el punto 0, este es 0, el centro de mi elipse
es 1 y menos 0.5. Este de acá, 1 en el eje X y menos 0.5 en el eje Y. Entonces este sería 1 menos 0.5. También tengo mis extremos en el eje menor. Tengo mis vértices en el eje mayor. También calculados. También tengo el foco 1 y tengo el foco 2. Foco 2. Muy bien. Entonces este es el vértice 1. Este es el vértice 2. Entonces, por ejemplo, los extremos, las coordenadas de los extremos del eje menor sería M1, que es acá, y por acá M2. M1 sería 2.3 y menos 0.5. Y M2 sería menos 0.3 y menos 0.5. Esas serían las coordenadas de los extremos del eje menor. También tenemos las coordenadas de los vértices. El vértice 1, 1 y 1.3. Este sería 1 y 1.3 como vértice 1. El otro vértice 2 sería 1 y menos 2.3. Este vértice sería 1 y menos 2.3. Y los focos finalmente serían las coordenadas 1, 0.8. El foco es 1 y 0.8. 0.8. Y la coordenada del segundo foco 1 y menos 1.8. 1 y menos 1.8. Entonces esa sería la gráfica de la elipse con sus respectivas coordenadas, ¿no? No olvidar que este es el eje menor, en este caso, el eje menor de la elipse, y este de acá sería el eje mayor. Entonces tenemos también que este es el centro de la elipse, o lo que también llamamos el H, K. El valor de C sería este valor de acá, desde el centro hasta el foco. Este valor sería el valor de C, el centro. Este es el centro con C mayúscula. Este sería el valor de C minúscula. El otro valor sería el valor de C minúscula desde el centro hasta el foco 2, también sería el valor de C minúscula. Tenemos también que el valor de A es el valor del semieje mayor, que sería todo esto desde el vértice 1 hasta el centro. Este es el valor de A. Igualmente para el otro vértice también este sería el valor de A. ¿Okay? Y el valor de B sería, vamos a ponerlo con otro color para diferenciarlo, el valor de B sería desde el centro, que es este, desde el centro hacia el extremo del eje menor. Este sería el valor de B, y acá también este sería el valor de B. ¿De acuerdo? Entonces esas serían las partes de la elipse con sus valores y sus denominaciones, ¿no? Con su ecuación correspondiente, que sería la que hallamos líneas arriba, ¿no? X menos 1 sobre al cuadrado sobre raíz cuadrada de 13 .
octavos al cuadrado todo esto al cuadrado más y más 1/2 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 13/4 al cuadrado. Esto igual a 1. Nosotros lo expresamos, lo podemos expresar también en forma de decimales y sería de la siguiente forma: x menos 1 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 13 octavos, que lo calculamos con el valor de 1.3. 1.3 sería al cuadrado y más y más 1/2 al cuadrado sobre raíz cuadrada de 13/4, que sería 1.8, y esto está elevado al cuadrado y esto es igual a 1. Esta sería la ecuación de la elipse, expresada con radical o expresada con decimal, y este sería el gráfico de la elipse. Muchas gracias, estimados estudiantes. Los invitamos a suscribirse al canal y continuar viendo las siguientes publicaciones. Buenas noches.